Bienvenidos, vamos a continuar con nuestro curso de Elixir. En este video vamos a hablar de listas y de tuplas, probablemente las estructuras de datos de las más importantes que tiene Elixir. Vamos a empezar con las listas. Una lista se representa con square brackets. Básicamente ponemos los valores separados por comas en square brackets y esto es una lista. Hay que tener muy en cuenta que estas listas son listas linkeadas en memoria, no son arreglos contiguos como los lenguajes normales como C, C++, Python, Java, Go. En Elixir, esta lista es una lista en donde cada elemento tiene un puntero al siguiente elemento de la lista, lo que significa que no toda la lista tiene que estar contigua en la memoria. ¿Qué significa eso? Que no podemos acceder elementos de la lista directamente en un tiempo constante. Si queremos acceder, por ejemplo, el tercer elemento de la lista, podemos utilizar la función elem con una lista. El segundo elemento, elem solo nos sirve para tuplas. Entonces, esta función sí nos funciona. Enum add. Pero ¿qué está haciendo Elixir internamente? Está recorriendo la lista uno por uno, está llegando hasta el tercer elemento y lo está retornando. ¿Qué más operaciones nos soportan la lista? Podemos obtener la cabeza de la lista. La cabeza es el primer elemento, o podemos obtener la cola de la lista, que la cola es el resto de la lista. Podemos añadir elementos a una lista a partir de otra lista. O podemos eliminarlos. Las listas son súper útiles. Cualquier cosa puede ir a una lista, puede ir otra lista, u otra lista que tiene otra lista que tiene solo un elemento. No tengamos problema con ese tipo de listas. Además de listas, tenemos otro tipo de datos para guardar conjuntos de elementos, que son las tuplas. Una tupla es similar a una lista, pero en vez de square brackets es curly brackets. Entonces, por ejemplo, esto es una tupla. ¿Cómo sabemos si es una lista? Is list. Si mandamos una tupla, no es una tupla. Las tuplas están almacenadas de manera continua en la memoria. Entonces, cuando tenemos una lista, un elemento puede estar en una posición de memoria y ese elemento tiene un puntero para el siguiente elemento que puede estar en otra posición de memoria diferente. En las tuplas están ubicadas una detrás de otra en la memoria. Entonces no hay necesidad de almacenar dónde está el siguiente. Simplemente se almacena dónde empieza la tupla y cuál es el último elemento. Esto hace que acceder a un elemento en una tupla sea hecho en tiempo constante, a diferencia de una lista. Entonces yo quiero acceder al elemento 0. Si yo quiero acceder el primer elemento de la tupla, o el segundo, o el tercero, que no existe. O el tercero, o ya el cuarto, que no existe. Si quiero saber el tamaño de la tupla, tengo otra función, tuple size. Y si quiero, digamos, reemplazar un elemento en la tupla, entonces puedo reemplazar el segundo elemento por, el elemento en la posición 1 por, digamos, 100. Yo creo que esta es la función. Muy bien. Entonces, básicamente retornó una nueva tupla. Podemos ver que esto, como hay un aspecto importante. Todas las estructuras de datos en Elixir son inmutables. Lo que significa que si yo asigno esto a una variable, A es esta tupla original. Si yo pongo un elemento dentro de esa tupla, yo pongo lo mismo, el elemento 100, Elixir me va a retornar una tupla nueva. A va a seguir siendo 1, 2, 3. Esto es súper importante porque todas las estructuras de datos en Elixir son inmutables. Lo que significa que si queremos cambiarlas, como en este caso, lo que hace Elixir es generarnos una estructura de datos nueva. Un factor, las tuplas son muy utilizadas en Elixir como valores de retorno. Cuando queremos que
indicar al usuario una función que ocurrió un error o que no ocurrió ningún error, Elixir utiliza una convención en donde se retorna una tupla. El primer elemento de la tupla es un átomo que indica si estuvo bien o si hubo un error. Si estuvo bien, retorna OK y el valor que desea retornar. Si no, retorna error y el error que sucedió. Vamos a ver cómo probamos esto. Vamos a tratar de abrir un archivo en Elixir con la función file open y vamos a darle un archivo que no existe. No existe .txt. ¿Qué nos va a decir esto? Va a retornar una tupla diciendo error y menos que este archivo no existe. Vamos a crearlo ahora. Creamos el archivo y vamos a abrir exists. Entonces esto ya nos dio un OK, que nos dijo muy bien, pudimos encontrar el archivo y lo abrimos, y la referencia como tal a el archivo. Entonces, en casi todo el código de Elixir que hay, se utilizan mucho las tuplas para indicar si hubo un error o si todo pasó de forma exitosa. ¿Cómo sé yo cuándo utilizar una tupla y cuándo utilizar una lista? Bueno, primero que todo, las tuplas tienen que tener siempre un tamaño determinado porque están puestas en memoria de forma contigua. Entonces, cuando yo declaro una tupla desde que yo compilo mi programa ya sé cuántos elementos va a tener. Esa tupla nunca va a cambiar de longitud. Esa tupla siempre va a tener esos mismos valores. Los elementos de esa tupla van a ser muy rápidos de acceder y se pueden acceder en tiempo constante directamente porque todos están en memoria de manera contigua. Sin embargo, una lista no está de manera contigua. Entonces, el único elemento que es rápido de acceder en una lista es el primer elemento. Si yo quiero acceder el penúltimo, lo que tengo que hacer es preguntarle al primer elemento dónde está el siguiente, preguntarle al siguiente dónde está el siguiente, dónde está el siguiente, hasta que llegue al penúltimo elemento. ¿Por qué utilizo yo listas? ¿Por qué no utilizaría siempre tuplas si las tuplas son más rápidas? Porque las listas son las únicas que me permiten tener longitud variable en mis listas. Entonces vamos a ver un ejemplo. Hay una función que me sirve para partir una cadena de caracteres en espacios. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Esta función me va a retornar las cadenas de caracteres que hay que están siendo separadas por espacios. Como podrán observar, esto retorna una lista, porque yo no sé cuántas cadenas puedo retornar, ¿cierto? Pueden ser muchísimas o pueden ser cero si todo está pegado, si no tengo espacios. Perdón, puede ser una. Hay otra función que es similar, que es la función split@. Esta función ya no me toma los espacios, sino que yo le digo exactamente en qué índice quiero que me parta la cadena. Entonces, esta función siempre me va a partir la cadena en dos. Me va a quedar el pedazo que va antes del índice que yo le digo y el pedazo que va después. Entonces, veamos el ejemplo. Si yo digo que 2, me va a partir O y la otra cadena de caracteres va a ser O la mundo. Si lo parto en 3, si lo parto en 4, si lo parto en 5. Como podrán observar, esto siempre me retorna una tupla. ¿Por qué? Porque yo sé que esto siempre va a tener una longitud de 2. Entonces, ahí, basados en lo que hace la librería estándar de Elixir, nos podemos dar cuenta cuando utilizamos una tupla y cuando utilizamos una lista. Una tupla, cuando sabemos el número de elementos que va a tener. Una lista, en el resto de ocasiones. Entonces ahí está, ya. Con esto terminamos los tipos básicos de Elixir. Ya hemos visto numéricos, ya hemos visto booleans, ya hemos visto cadenas de caracteres, ya hemos visto átomos, hemos visto listas y hemos visto tuplas. En nuestro siguiente video vamos a entrar un poco a más como a ver la sintaxis de Elixir. Vamos a dejar de trabajar tanto en nuestro repo, vamos a empezar a trabajar en un archivo y vamos a hablar de módulos en Elixir. Entonces allá nos veremos.